Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, para todos los que ya están en un proceso de discipulado y están ahora mismo estudiando el nivel de raíces de la fe cristiana. Generalmente para este nivel de raíces de la fe cristiana ya los discípulos se han bautizado y están ya culminando la primera etapa del discipulado para entrar en estudios un poco más profundos. Raíces de la fe es el recorrido por la historia de la salvación. Es la historia de aproximadamente unos 4000 años desde Abraham hasta hoy. Conozcamos los antepasados de la fe e imitemos sus buenos ejemplos y evitemos sus malos ejemplos. Estamos en Génesis capítulo 18 para el día de hoy y vamos a entrar de una vez. Cualquier pregunta, cualquier necesidad, puede escribirnos al WhatsApp 315-778-5026 y también puede seguirnos a través de los canales de YouTube Rema TV Net y Didascalia TV Net. También está el canal dirigido directamente a la familia, Restaura la Familia, Palabras de Vida Eterna. Así que, sin más preámbulos, entremos en materia. Vamos a mirar Génesis capítulo 18, versos 1 al 15. Mire cómo dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 18, versos 1 al 15. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del recoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se detuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Hagamos una oración. Padre, gracias te damos, oh Dios, por tus misericordias. Gracias por tu bondad, oh Dios. Te rogamos en esta hora, instrúyenos por medio de tu palabra, Señor. Sensibiliza nuestro corazón, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a ver la visita que Jehová le hizo a Abraham. La visita que Jehová le hizo a Abraham. Es el pasaje que nos corresponde en el día de hoy para raíces de la fe cristiana.
Recordemos todo el trayecto que ha venido viviendo Abraham y Sara. Recordemos un detalle importante. Hace aproximadamente 25 años, Dios le había dicho a Abraham que iba a tener un hijo y que su descendencia sería tan numerosa que no podría contarla. Efectivamente, así como son las estrellas, así sería la descendencia de Abraham. Así como es la arena en el mar, por dar un ejemplo que sea visible, así mismo sería la descendencia de Abraham. Pasaron muchas cosas en ese tiempo. Abraham se apresuró y obedeció a la insinuación, a la sugerencia de su esposa Sara. Así que en ese momento él se llega a Agar, la esclava, la sierva de Sara, y bueno, pasan muchas cosas. Hubo un tiempo difícil matrimonial entre ellos por causa de Agar. Y bueno, superado ese momento, ahora vemos aquí a dos ancianos, uno de 100, el otro de 90, ya una mujer que no tiene la costumbre de las mujeres, el periodo menstrual ya se le había ido. Y pues por lo que nos da a entender el pasaje, Abraham ya siendo un hombre de 100 años, pues era como ya un árbol seco, para referirnos al hecho de que ya era difícil que engendrara. Pero vemos la visita del Señor. Y este es uno de los pasajes más emblemáticos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí vemos al Señor, al Dios eterno, al Creador, haciéndose semejante, tomando una apariencia, no haciéndose semejante en el sentido que lo hizo Jesús, no, asumiendo una apariencia humana para ser visto y escuchado por Abraham y por Sara. Es un pasaje asombroso. Realmente vale la pena que meditemos en este pasaje porque hace parte de la historia de nuestra salvación. Esto nos da a entender que lo que Dios hizo con Abraham no era cualquier cosa. Podríamos mencionar muchos hombres, muchas personas, muchas mujeres valiosísimos delante del Señor, pero como Abraham y Sara, pues difícilmente Dios iba a llamar a otros. Es como un nuevo Adán y una nueva Eva, pero en unas condiciones completamente pues antinaturales. Ya ellos no estaban en condiciones de tener niños. En el día de hoy, cualquier entidad que da niños en adopción tiene muy en cuenta la edad. Póngase usted a pensar en una mujer de 90 años tratando de dar a luz. Y no solamente eso, sino después criando a un niño ya de 3, 4 años, inquieto, digamos, pues no es nada fácil. Sin embargo, Dios así se glorificó. Entonces, aquí hay algunas frases que vamos a tomar de parte del Señor para que aprendamos cómo actúa Dios con sus hijos, cómo trabaja Dios con sus hijos. Vamos a aprender dos verdades espirituales. Aprendamos y de esta manera vamos a mirar que si Dios trató a Abraham y a Sara de esta manera, así puede hacerlo también con nosotros. Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que todo lo que está en el antiguo pacto es un ejemplo para nosotros. De la misma forma como Dios trató con ellos, de esa misma forma trata con nosotros. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Así que veamos la primera verdad espiritual que el Señor nos está enseñando en este pasaje. Primero, Dios cumple su promesa con quienes están en su voluntad. Dios cumple su promesa con quienes están en su voluntad. Ahora miremos que a Abraham le fue cambiado el nombre, a Sara también le fue cambiado el nombre. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significa eso? Significa una transformación, un cambio de carácter. Ya Sara no sería la misma impositiva de antes, ya Abraham no sería el mismo que se dejaba
digamos, dirigir, ya no eran las mismas personas. Ahora eran personas diferentes. No solamente habían madurado por la edad, ahora eran maduros porque habían tenido una experiencia personal con su Dios. Esto tenemos que entenderlo. Dios quiere tratar con cada uno de nosotros y quiere hacer grandes cosas con nosotros. Pero Él necesita gente que sea útil a su propósito. Gente que se deje tratar por Él. Gente que haga las cosas de acuerdo a como Él quiere que se hagan. No como gente que piensa que puede hacer las cosas mejor que Dios. En este caso, tenemos a un Abraham y a una Sara tratando de modificar los planes de Dios, incluyendo dentro del plan a una persona que no estaba en el plan de Dios. Acuérdese del caso de Agar. Ahora ellos van a permitir que Dios haga como quiera con ellos. Ya no van a imponerse. Ya no van a decir es mejor así. Ahora van a aceptar el trato de Dios. Miren lo que ha pasado en este tiempo de pandemia. En este tiempo de pandemia, muchas personas se han visto afectadas porque venían con una rutina que ellos se habían impuesto a sí mismos para pues estar cómodos, sentirse bien. Pero Dios les ha dicho con este tiempo, no es así. Dios les ha dicho con la cuarentena, la restricción y el distanciamiento y todo lo que se ha dado, les ha mostrado que las cosas no las podemos tener bajo nuestro control. Que necesitamos de la asistencia, la guianza de nuestro Dios para tener las cosas realmente en control. Si Dios tiene el control de la situación, entonces todo está bajo control. Pero si yo creo que tengo las cosas bajo control, por mi capacidad, porque ¿qué haría Dios sin mí? Allí las cosas van mal. Y muchas personas se han visto gravemente afectadas en este tiempo porque sienten que las cosas se les han salido de las manos, por no permitir que Dios haga aquello que quiere hacer. Entonces, de la misma forma, igual pasa en este caso. Dios, ya viendo que Abraham y Sara están dispuestos a sujetarse a su plan, ahora Él aparece y les dice, el próximo año para esta fecha abrazarás un bebé. Así que vamos a confiar en el Señor. Mire, para el mundo las cosas deben tener lógica. Para el mundo las cosas deben ser entendibles. Para la razón humana tienen que ser comprensibles. En muchas ocasiones Dios actúa precisamente cuando no hay lógica. Pensemos por un momento en una mujer anciana embarazada. Su piel ya toda ajada, pues para un médico ginecólogo, médico obstetra, pues sabe cuáles son las condiciones del cuerpo de una mujer para que pueda concebir y llevar a cabo un embarazo y terminar ese embarazo felizmente. Hay muchas cosas en juego, pero aquí Dios se vale del cuerpo ya desgastado, un cuerpo sin óvulos, para que entonces dé a luz, conciba, se forme, se geste la criatura en el vientre de esta anciana y dé a luz. Incluso tenga años después para disfrutar la crianza del niño. Es asombroso. Ahora lo que podemos debatir aquí rapidito, antes de que se nos acabe el primer punto, el tiempo del primer punto, es lo siguiente. Si Dios ha usado a una anciana para dar a luz al descendiente de la promesa, ¿hay para Dios alguna cosa imposible? ¿Hay para Dios algo que sea irremediable? Estoy segura que no, y usted también debe asegurarlo y debe creer que si Dios hizo a dos ancianos tener hijos, es más, Abraham después se casó, cuando enviudó, se casó con otra señora, con una señora llamada Cetura,
y con ella tuvo 6 hijos. Imagínense un anciano. Setura tenía que ser una muchacha joven para poder tener hijos. Y el anciano Abraham estaba con Setura y tuvo más hijos con ella. Pongámonos entonces a pensar que la historia de la salvación que usted y yo disfrutamos en Cristo Jesús realmente tiene acontecimientos sobrenaturales. ¿Por qué? Porque Dios se vale de gente que quiere dejarse usar. No es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. No es a mi manera, es a la manera de Dios. No es como dicen los que me rodean, es como dice el Señor. Tenemos que aprender a sujetarnos a Dios. Tenemos que aprender. Seguramente hay muchas situaciones que han quedado en el pasado bajo la frustración, bajo la tristeza, porque no salieron como esperábamos. Pero a lo mejor salieron como Dios quería. O a lo mejor no se dieron porque no se hicieron como Dios quería que se hicieran. Entonces esa es la primera verdad espiritual. Dios usa, Dios se vale de personas que han sido tratadas, que se dejan tratar por Dios, que se sujetan a su voluntad, a su propósito. Hay un pasaje en Romanos, la carta a los Romanos, me gustaría que lo leyéramos. El pasaje dice más o menos de la siguiente forma. Romanos, vamos a leer allá en el capítulo 8. Vamos a deleitarnos con esta porción de la palabra de Dios. Tengo aquí mi Biblia y voy a leer, permítame en favor de todos, la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Y sabemos, verso 28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Conforme a su propósito. Entonces, tanta gente persiguiendo su propósito personal y no el propósito de Dios. A ver, vamos a decirlo de otra forma. Todos hemos nacido con un propósito eterno, un propósito santo y poderoso. Un propósito eterno, santo y poderoso. Mucha gente ha creído que este propósito es hacer una carrera en la universidad, casarse con fulanito, trabajar en algo, abrir un negocio, levantar una familia. Esas son circunstancias colaterales al propósito inicial. Observa, levantar una familia no es un acto eterno. Aún en el matrimonio, mira cómo se dice, estarán juntos hasta que la muerte los separe. Así que ni siquiera eso es un propósito eterno. No es posible que hayamos nacido para cumplir propósitos que son temporales. No es posible, la Biblia lo enseña, el hombre tiene un alma inmortal. Y este tiempo de vida que tenemos aquí es muy corto comparado con la duración de nuestra alma. Así que cuando pasamos al otro lado, como se dice popularmente, es cuando nos damos cuenta que o hemos aprovechado este tiempo para cumplir el propósito eterno y santo y poderoso, o hemos desperdiciado la vida. ¿Cree usted que una persona que llega a un puesto de eminencia dirige a muchas personas? ¿Ese es el propósito? Si el propósito no está de acuerdo al propósito de Dios, se perdió el tiempo. De nada sirve. Fue un desperdicio. Tenemos que vivir conforme al propósito de Dios. Y para eso tenemos que ser tratados por Dios. Acomodarnos a su plan. Dios no se tiene que acomodar a tu plan. Eres tú quien tiene que acomodarse al plan de Dios. De esa forma, viendo esa primera verdad espiritual, vamos a pasar a nuestra segunda verdad espiritual. Primero, recordemos, Dios cumple sus planes con personas
que se dejan tratar por Él. Personas que están dispuestas a ser guiadas, a ser tratadas por Él. Mire ahora el pasaje. Nuestra segunda verdad espiritual. Dios no tiene límites para cumplir su propósito. Dios no tiene límites para cumplir su propósito. El propósito de Dios está por encima de los propósitos humanos. Ahora, Abraham, ya un hombre de 100 años, sin embargo pensemos que aunque hoy hay personas, hace unos días murió una persona de 104 años, pero era una persona pues que a pesar de poder haber llegado a los 104 años, no se le ve de pronto la misma vitalidad que tal vez sí tenía Abraham y Sara en su época. Quiero aclarar este punto. No es lo mismo un hombre de 100 años en la época de Abraham que un hombre de 100 años en este tiempo. Igual no es lo mismo una mujer de 90 años en la época de Sara que una mujer de 90 años en este tiempo. Sin embargo, Dios se vale de su ancianidad para mostrar su poder. Tenemos que realmente creer que para Dios no hay imposibles. Aquí lo está diciendo el mismo Dios. Dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Crees que para Dios hay algo difícil? No hay nada difícil. Pensemos por un momento en el sistema reproductivo de Sara, que es lo más complicado que hay. Tuvo que haber un óvulo. De todos los óvulos que produjo su cuerpo, tuvo que haber quedado uno allí. Dios tenía el control. En el momento exacto en que Sara y Abraham se juntan, tuvieron que haber hecho la tarea, ¿oyó? Tuvieron que haberse juntado sexualmente para poder llevar a cabo esta promesa. Eso no era que Abraham se iba a quedar mirando, como dice mi esposo, se iba a quedar mirando a Sara y le iba a decir, Sara, creo que ya estás embarazada. No, ellos tenían que hacer la tarea. Tenían que sexualmente unirse como esposa y esposo en su lecho matrimonial. Así que tal vez hasta eso sería un poco incómodo. A lo mejor ya habían dejado de acurrucarse juntos el uno con el otro hacía ya mucho tiempo y ahora nuevamente ellos iban a estar unidos sexualmente. Abraham iba a tener que hacer su mejor esfuerzo y después esperar. ¿Cuántas veces, tal vez, cuántas noches tuvieron que haber encendido una velita romántica, pienso, y tal vez decirse cosas lindas, reírse, sobre todo reírse? Observe que en ambos capítulos, tanto en el capítulo 17, Abraham se ríe, y en el capítulo 18, Sara se ríe. Ellos se ríen, porque ¿cómo vamos a decir un par de ancianos con un bebé? Por eso fue que Dios les dijo, el nombre del niño es Isaac, porque es que Isaac significa risa, pero no es risa de burla, es una risa de gozo y de algo asombroso, algo que en parte es gracioso. Había gente que le decía a Sara, ese niño es tuyo, ese es tu niño. Y Sara les decía, sí. Y para demostrar que era de él, que era de ella amamantaba al niño, y no solo al niño. En la fecha del destete de Isaac, que fue una fiesta, era lo que hoy de pronto algunos celebran como el año de nacido del bebé. En esa época era a los 5 o 6 años, el niño era destetado. Ya él, después de esa fiesta, sabía que no podía buscar más el pecho de la mamá. En esa fiesta, Sara amamantó a niños que no eran sus hijos, que eran niños de otras personas, seguramente invitados a la celebración, para mostrar que ella tenía leche y que ella podía amamantar, y que efectivamente Isaac, ese niño tremendo que estaba por ahí, era hijo de ella y era hijo de Abraham. Así que cuando la gente veía que el niño era hijo de la anciana y del anciano, la gente se reía. Es hijo de ella. Se reían y decían, ¿cómo es posible? Claro,
tal vez también, estoy segura que hubo gente que se quedaba con la boca abierta. ¿Cómo es posible? Hace algún tiempo escuché la noticia de una mujer de 67 años que dio a luz. Bueno, habrá que ver los detalles, ¿no? Pero es asombroso tanto que fue una noticia, si realmente fue verdad. Entonces, era asombroso. Por eso Isaac, cada vez que se llamara a Isaac, se le iba a llamar así, risa, sonrisa, porque es que Isaac, aún el mismo Isaac, sabía que sus padres eran unos ancianos y que de ellos no podía esperar tal vez lo que otros niños sí esperaban. Entonces, el propósito de Dios no tiene límites. El propósito de Dios no tiene límites. Hay una expresión un poco fuerte, pero es necesario que cobremos ánimo con algunas situaciones. Aun si Dios tiene que quitarle la vida a alguien para cumplir su propósito, lo hará. Aun si Dios tiene que quitar de en medio a alguien, lo hará. Envió el diluvio porque la amenaza que había en la tierra era de dañar la genética humana para que no pudieran nacer Jesús. Destruyó a Sodoma y Gomorra porque eran una amenaza para su pueblo Israel más adelante. Destruyó a los amalecitas porque eran realmente una amenaza seria contra su pueblo y contra su santidad. O sea, Dios quita a quien quiere. Él es el que pone reyes y quita reyes. Y yo sé que hay gente dando codazos y puntapié para apropiarse de algo que creen que es de ellos. Pero Dios tiene el control. Y Dios va a mover montañas. Va a mover situaciones. Va a mover corazones para que su propósito se lleve a cabo. Solo necesita corazones dispuestos. Corazones que hayan sido molidos. Corazones que hayan sido tratados por Él. Esos principios espirituales. Hay un principio más. El trato que se le debe dar a Dios. El trato que se le debe dar a Dios. Con esto quiero concluir. Este último principio espiritual, que es una verdad totalmente cierta, nos habla de un Dios visitando a un mortal, a un hombre de carne y hueso. Pero Él llega junto a otras dos personas, dos ángeles. Estaba entonces, convencida estoy, Jesús pre-encarnado o antes de encarnado, está visitando a Abraham y dos ángeles.